Les hemos estado manifestando a ustedes, informando a propósito de la situación de la apicultura en Uruguay y las diferentes denuncias que se han planteado por representantes de la Asociación de Apicultores, donde, sin ir más lejos, citábamos el caso del testimonio del tesorero Daniel Russo, que ayer decía en Telemundo que estiman que murieron 1.000 millones de abejas por la pérdida de 11.000 condenas, y se hace referencia a los efectos nocivos de agroquímicos que han generado estas cifras realmente impactantes de abejas muertas. Estamos en contacto a continuación con Agustín Giudice, director de los servicios ganaderos del Ministerio de Ganadería, a quien le agradecemos que nos atienda, que está en el exterior del país. De todas formas, él aceptó conversar con nosotros para darnos información a propósito del tema. ¿Cómo le va, Agustín? Bienvenido a Informativo Sarandí. Buenos días. ¿Cómo le va? Gracias. Bien, gracias por el contacto. No, gracias a usted por atendernos. ¿Qué información se tiene al respecto de esta situación? Bueno, un poco para hacer un poco de cronología. Sí. ¿Ustedes me escuchan bien ahí? Perfectamente. Sí, perfecto. Perfecto. Para hacer un poco de cronología, en el inicio de fines de octubre o noviembre, distintos técnicos, apicultores han estado reportando una mortandad en sus apiarios, ¿sabes? Y eso ha transcurrido durante el mes de noviembre. Si bien eso, nos contactó el presidente de la Comisión Honoraria Apícola, el señor Fripp, con los cuales empezamos a trabajar el tema en el Ministerio. Está claro que la apicultura atraviesa varias direcciones, donde está la granja, desarrollo rural y la dirección de los servicios agrícolas, porque ahí tenemos algunas cuestiones cada uno con una perspectiva, pero se tiene ahí un trabajo. Y bueno, contactado con este hecho, se empezó a trabajar en una línea de este tipo. La mortandad de abejas en esta época puede tener varias causas. Algunas están bastante direccionadas hacia el uso de fitosanitarios y asociados a algún cultivo como es la canola. ¿Sí? Bien. Puede ser eso. Y eso es lo que el Ministerio, en estos casos, más allá de lo acontecido, que tampoco tenemos un diagnóstico, tenemos los reportes de la mortandad. La información que nos llega es a través de las sociedades apícolas, que están reportando el tamaño del daño, digamos. Del daño, exactamente. Sí. Bueno, en eso se está, y tratar de encontrar las causas. Claro. Eso lleva, uno quisiera ir más rápido, pero necesariamente lleva su tiempo. ¿En qué sentido? Yo no soy especialista, aclaro, no soy especialista en apicultura. Yo soy director de los servicios agrícolas. Lo que hago es, tengo mis equipos, mis divisiones, y en base a eso les solicito determinados trabajos e interactúo con la distinta institucionalidad agropecuaria y del país, ¿no? Por lo tanto, hay que ir llevando y asesorándose con estos equipos para poder determinar o ver el causal. Acá hay una cosa que es clara. En el caso de la Dirección de Servicios Agrícolas, sí, las otras direcciones tienen más que ver con los sistemas productivos, la granja o desarrollo rural, en fin, con otras miradas al sector apícola, que tiene que ver, más que ver, y sobre todo con mercados, en fin, una serie de aspectos. En el caso nuestro, tiene que ver con la parte de los fitosanitarios en su totalidad, y eso tiene que ver con lo que es el registro, y eso es una cosa muy importante. El registro de un agroquímico es algo que lleva un estudio bastante fuerte, con bastantes componentes, desde análisis de las moléculas que están involucradas, y a su vez estudios de riesgos, análisis de riesgo, que tienen que ver ambientales, y en los últimos años se han ido incorporando
y uno de ellos es el de la toxicidad para abejas, ¿sí? Sí. Y eso, que si uno lee una etiqueta, es como las recomendaciones de un medicamento, básicamente. Cómo se usa, cuándo se usa, para qué cultivo se usa y cómo se usa, qué tipo de aplicación y qué precauciones, tanto para la salud humana como para Claro, lo que uno se pregunta, el ambiente, ¿no? Agustín, lo que uno se Sí, pregunta en este sí, momento es sí, porque estamos hablando, a usted le consta entonces que la sí. pérdida es importante, ¿no? Se habla de 11.000 Sí, sí, colmenas, es sí. un daño grande, además lo que significa la abeja para el equilibrio de la vida, ¿no? Pero, No, a ver, este, mire, hay una cosa que es la agricultura sin abejas, sin polinizadores, ujú, no es viable. Claro. claro, ¿Me No, entiendes? por no, eso Se la y preocupación. son centinelas también, que Sí, es lo que preocupa, porque obviamente la Sí. mortandad de estos animales también preocupa en eso que usted está sí, diciendo, ¿hasta en dónde ese llega esto, registro, no? en esos productos utilizados, si es una época Sí, sí. específica para tal producto. Bueno, algo ahí no salió bien. A ver, vamos, posiblemente esté asociado ahí. Ahora, también hay otras causas que hacen a una colmena. Yo Sí, quiero ser sí. bastante, es un tema que está sensible en la Sí, sí, claro. sociedad, en los apicultores, porque afecta a algo muy importante para ellos, que son sus ingresos, está claro, Y claro, y sí, por sí. lo tanto, y a su vez, los sistemas productivos conviven, de alguna forma conviven en un entorno que ha ido cambiando en los últimos años. Y eso es lo que me parece que acá también juega. Y eso es lo que también los sistemas productivos podrían estar viéndose. En una retrospectiva de lo que ocurrió, bueno, hay del 2000 hacia 25 años para atrás, hay una transformación importante. El país se ha hecho más agrícola, sobre todo el litoral, en donde concentra un área muy importante de cultivos y sobre todo de doble cultivo. Hay una intensificación agrícola, ¿sí? Ujú. El sistema productivo cambió del sistema de pasturas y agricultura a un sistema de labranza cero, con doble cultivo, bastante intenso. Mm. Y ahí hay una cosa que a las abejas, de repente, ese entorno, uno podría decir que las podría estar afectando. ¿En qué sentido? Una colmena pasa todo un año. Ujú. Perdón que estoy con un micrófono y se me cae. Bien, adelante, Sí. sí. Entonces, por eso mismo, yo no quiero decir. Pasa todo una... Entonces, Iba a ¿qué puede explicar que las ocurrir? condenas pasan, decía. Claro, pasan todo el año Mm. por distintos momentos. Y ahí hay distintos manejos que se hacen. Ahora, una colmena, también el clima, que puede ser más o menos benéfico para ellas, y eso también involucra el entorno. Hay menos flores en este sentido, ¿sí? Ujú. Entonces, ese entorno en el litoral, donde hay una fuerte apicultura, y en donde hay un entorno. También puede ocurrir que las colmenas hayan pasado el invierno, ingresado en la primavera, donde ellas se hace todo un manejo, hay que alimentarlas, hay que hacer una serie de manejos. Yo no quiero, por eso mismo le digo, y puede llegar a que ellas entren a esta etapa en la cual empiezan a hacer la parte más productiva, de alguna manera débiles. Ujú. ¿Sí? Ahora, ese crecimiento y ese cambio que hubo en la producción, ¿no? Y que Sí. es muy claro en los últimos 20, 25 años, fue acompañado de controles. ¿Cómo son los controles? Teniendo en cuenta, Por además, supuesto, claro, por teniendo en supuesto, cuenta por que supuesto. en la exportación uruguaya de miel ya hubo advertencias, por ejemplo, de Alemania en su momento, de la cantidad de glifosato, ¿no? Es un tema también económico, y fundamental en Sí, lo sí, medioambiental, sí, pero sí. también tiene una pata económica. ¿Cómo son esos controles en Sí, concreto? bueno, yo por eso no quiero ser impreciso en eso, porque aparte de glifosato también hubieron otras cuestiones ahí, comerciales, etcétera. Pero por eso, sé que es sensible el tema, no me quiero adelantar, no quiero arriesgar a decir algo que esté fuera de lugar. Estoy tratando de dar un entorno y de la complejidad que tiene, ¿sí? Está claro. En estos mismos años ha aparecido un cultivo bastante importante que tiene un componente que no es los cereales con los cuales las abejas no tienen mucho para hacer ahí, sin embargo algo hacen, como el trigo, la cebada,
y otros, los maíz y otros cultivos, pero sí hay una cantidad de insectos que viven en sus entornos y también las abejas. Por eso hay un ecosistema bastante que ha ido evolucionando, ha ido cambiando. Claro. Y eso también ha hecho que las colmenas también demanden de un manejo diferencial y de atención distinta. Sí, yo no Simplemente sé si digo eso. claro, si esta pregunta es para usted con la salvedad que hacía en el comienzo de la entrevista, pero Claro. una cosa es lo que se puede dar gradual en cuanto a la desaparición de las abejas o la complejidad de estas situaciones que usted describe, y otro es un hecho puntual donde repentinamente 11.000, o por lo menos lo que están relatando ahora los apicultores, suceda. Me parece que son como dos eventos diferentes. Sí. Ojo, lo digo desde el evento puntual a lo que bien. gradualmente el mundo entero está reportando con lo que usted viene diciendo. Obviamente se están viendo afectadas por todo este por la vida que vamos llevando todos. Necesitamos hábitat, cada vez más Claro, plantación, claro. necesitamos todo está complejizándose muchísimo para darnos a nosotros lo que tenemos, lo que necesitamos para nuestra vida, lamentablemente a costa de otras cosas. Pero más allá de eso que se viene reportando año a año, esto fue como un evento puntual, ¿no? Más allá que usted diga que llegaron débiles, es como que son muchas colmenas. Ojo, espere. Yo estoy diciendo, tratando de marcar un entorno donde pueda haber una sola causa, Claro. no solo Bien, una causa, sino que pueda haber un conjunto de causas. Un efecto También externo que además las haya agarrado a ellas débiles. Claro. Bien. A ver, hasta las hipótesis de trabajo es esto, y eso puede hacer, realmente, a ver, en el universo de las colmenas o de los distintos apiarios hay una serie de factores, yo por eso le digo, que pueden llevar a que tener ese tipo. Y algunas colmenas pueden estar, o algunas poblaciones pueden estar más o menos susceptibles. El otro elemento es que también hubieron una serie de, ustedes lo sufrieron, una serie de, la población en general, una serie de eventos bastante raros, no raros, sino de cambios bruscos de temperatura en la primavera entrada y en los últimos noviembre, por ejemplo, una semana casi que de frío, que las temperaturas bajaron hasta 7, 8 grados. Ahí importa mucho ese tipo de cosas, esas consideraciones que pueden también tener un efecto. Pero usted el otro efecto es que ¿usted le quita trascendencia al uso de agrotóxicos? No. Lo que estoy diciendo es que estoy tratando de dar desde el ministerio un contexto, y que desde el ministerio, para llevar adelante medidas, necesitamos conocer cuál es el diagnóstico certero de lo que ocurre. ¿Qué es lo que se envía a analizar al exterior? Porque hablaban los apicultores, o que por lo menos estarían en ese tramo. ¿Qué es esa parte que realiza el ministerio? ¿Qué es lo que manda a analizar? ¿Y a dónde? Mire, en esto hay gente trabajando, investigando, y por lo tanto, sobre todo la gente del CENUR, del sur, de la universidad, hay una técnica que tiene un proyecto que tiene que ver con una cantidad, quizás no esté claramente afectado, pero es la persona que ha hecho un relevamiento bastante intenso en esto. ¿Y por qué lo ha hecho ella y por qué no el ministerio? Porque el ministerio lo que tiene es el uso indebido de agroquímicos, ¿sí? Y eso tiene un canal que es a través de la denuncia. Entonces, si a mí no me denuncian que que tenemos denuncias, y muchas por distintos casos desde la población, a ver, para hacer un ejemplo, hace poco en los medios periodísticos salió la noticia que de un lado y del otro con el famoso hecho de la escuela agraria en Quichón. Bueno, ahí hubo inspectores del ministerio, y ahí se terminó con una multa, con un diagnóstico, con una muestra, con un diagnóstico. Y acá es exactamente no es exactamente, esto es más intenso porque involucra ya más, no es un caso más puntual. Ojo, no digo que no sea importante, digo que lo que ocurre es eso. Está Agustín, claro cómo funciona el mecanismo. Está claro. Agustín, dos preguntas concretas porque el tiempo se nos va volando y realmente ha sido claro. Es importante conocer el contexto que usted planteó, ¿no? Pero ¿cuánto estiman que demorará en conocerse el resultado de estos análisis? ¿Cuánto se estima? Bueno, a ver, hay una cosa que no podemos volver atrás. Yo por más. Entonces, una cosa es la presión. Ojo, no voy a hacer algo que no corresponda. Uruguay está a veces, es como que quiere cobrar al grito.
¿Sí? Bien. ¿Entiende? Entonces, esto no es un partido de fútbol. Esto, No, está claro, pero señores, ¿cuándo estarían los vamos a resultados? analizarlo, hay Sí. un entorno. Bueno, digo, rápidamente, por eso Sí. le dije, en la institucionalidad hay una comisión, la Comisión de Honorabilidad Apícola, en la cual se preside, donde hay distintas instituciones y donde podemos trabajar en un marco bastante que por suerte existe. Uh-huh. Eso es importante para el Uruguay, que existe institucionalidad, que esté la gente representada, que esté el Estado, que estén los productores, que estén las distintas organizaciones con una mirada más amplia. La cosa, bueno, ahí se estableció una comisión de trabajo. ¿Es cuestión de semanas, de meses? Bueno, mire, están haciendo, para hacer un análisis en las abejas, en las muertas, que tienen que tener usted sabe que por el tiempo que pasa, se actuó bastante rápido en las muestras que se tienen, va a haber dos tipos de análisis. Uno por el lado, entiendo que el laboratorio de la universidad en el norte va a analizar, estamos en contacto con ellos, tratando de poder por lo menos tener un patrón, porque uno puede analizar una lista de X ingredientes activos que pueden haber estado. Eso es lo que a veces se hace un análisis de riesgo y digo, bueno, ¿cuáles son las moléculas que pueden estar involucradas aquí? Sí. Bueno, hagamos para eso. Y para eso se requieren determinadas matrices, eso es más de laboratorio, de química. ¿Pero son meses o semanas? Para poder determinar. Agustín. No, creo. No creo. Eso pensaría que en el correr de estas semanas se nos fue el podríamos tiempo. empezar. Se nos fue el tiempo. Perfecto. Nosotros estimamos entonces que faltan semanas para conocer los resultados. Quizá para el año que viene sepamos por qué las 11.000 colmenas. A ver, le quiero decir algo. No, pero simplemente que me diga si es semanas o meses. No, pienso que el compromiso es lo más rápido posible de tener un diagnóstico. Y una parte del diagnóstico es el análisis de residuos en abejas. Lo otro es las inspecciones a campo, ver qué ocurrió, qué pasó. Yo le quiero decir algo, porque también del otro lado, desde la agricultura, la canola es un cultivo que está bajo contrato mayormente, y en eso tiene que cumplir determinadas pautas de inocuidad para exportarla a la Unión Europea. Y en esa matriz también se hace el análisis. Y eso también vamos a tener. ¿Qué pasa con eso? Porque si vamos con residuos en la canola a los mercados externos, nos castigan y nos rechazan. Ya ha pasado de barcos que han sido rechazados por tener residuos. ¿Me explico? Sí. Y lo otro que le quiero agregar a esto es que todos los años existe mortandad de abejas, como todas las cosas, como todos nosotros. Por eso le digo, podrá haber un factor agregado, un extra que tenemos que ver, pero para poder determinar medidas políticas, tenemos que tener un diagnóstico lo más certero posible, desapasionado. Está claro. Y lo digo así porque, y a pesar de que sé que hay gente que puede estar siendo afectada en sus ingresos, quiero ser muy respetuoso de eso. Se nos fue el tiempo, Agustín. Le agradecemos mucho. Perdone. No, bueno, por favor. No se haga problema. El tiempo es perverso. Gracias, es un placer conversar con ustedes. Gracias por atendernos. No, picudo rojo, pero seguiremos para adelante en otro momento. Ya vamos a la eso también. Hasta luego. Que pase muy bien.